Entonces, como les decía, nosotros hemos estado hablando hasta el momento, recuerden de poner cámara, sí, somos 17. Hasta el momento, nosotros hemos hablado de la mitad del siglo XX, la mitad del siglo XX. Y toda la primera mitad del siglo XX va a estar, el conflicto va a ser en la Guerra Fría, pero después se le suma sin ninguna duda los grupos totalitarios, el fascismo y el nazismo, también el estalinismo, pero el nazismo, el fascismo, Primo de Rivera en España también, Salazar en Portugal, trastoca un poco la geopolítica del mundo. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, bien, ese enemigo desaparece, o sea, toda la etapa, todos los países perdedores de la guerra, que es el nazismo, quedan, digamos, perimidos, por lo tanto, quien queda ahí, que vuelve a entrar en vigencia y cada vez con más vigor, y de eso vamos a estar hablando, es la parte más fuerte de la Guerra Fría. Es decir, el bloque del este de la Unión Soviética contra el bloque del oeste, que es Estados Unidos. Y entonces, el mundo va a estar todo el tiempo convulsionado entre el capitalismo que quiere penetrar en los países socialistas y el socialismo que quiere penetrar en los países capitalistas. Y esto va a derivar en una serie de movilizaciones, especialmente de movilizaciones juveniles, porque si hay una particularidad que empieza a tener la década del 60 y del 70, es la expresión juvenil eh, podemos decir por primera vez, con un enorme protagonismo. No es que los jóvenes no hayan tenido protagonismo en otros momentos de la vida política del mundo. De hecho, en Argentina lo han tenido en la reforma universitaria del 18 de una manera impresionante. Pero si si hay algo que identifica la década del 60 y del 70, que es un mundo en donde los jóvenes empiezan a irrumpir y nuevos temas, nuevas temáticas que hasta ese momento eran inabordables, que no tenían un lugar en la escena política, la empiezan a tener. Yo les voy a contar una serie de mojones que se fueron dando en la década del 50 y del 60 para situarnos en tiempo y espacio del mundo. Son momentos de revoluciones formales, ahora de tinte socialista, el triunfo de la revolución cubana a pocas millas de Estados Unidos, obviamente que trastoca este punto de la Guerra Fría. Piensen ustedes, Estados Unidos tenía todo armado en América Latina y le sale una islita ahí nomás vecinos de jóvenes, porque eran jóvenes, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos, para que ustedes tengan una idea cuando los barbudos, así se los conocían, los revolucionarios cubanos, entran a Sierra Maestra, después empiezan a entrar por el centro de la isla, dejan como comandante de la Sierra Maestra, del batallón militar de Sierra Maestra, a Raúl Castro, que tenía 14 años. O sea, ustedes tengan presente, digamos, esto de los jóvenes que se comían al mundo crudo, jóvenes que hacen la revolución en Cuba, por ejemplo, y que eh, esa revolución cubana intenta ser exportada. Y también los jóvenes empiezan a recoger el guante y a decir, pero si estos jóvenes hicieron una revolución de tipo socialista y ahora esta isla es igualitarista, como proponían el socialismo, que todos sean iguales, una sociedad sin clases, sin propiedad privada,
Entonces, empieza a haber movimientos armados a lo largo y a lo ancho de toda América Latina. En Colombia, las FARC en Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los Tupamaros en el Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, El Salvador y Nicaragua revolucionados, Argentina, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que se sumerge en Oncomoyo, allá en Tucumán, en la Sierra Tucumana, como los cubanos se habían sumergido en la Sierra Maestra. Es decir, tratan de imitar la revolución que se da en América Latina, porque recuerden ustedes, cualquier cosa, ustedes saben que pueden habilitar micrófono y preguntarme sobre cualquier cosa, ¿no? Piensen que cuando Marx pensó en un mundo socialista, estaba pensando en Alemania de 1848, no en Cuba de 1959. Con lo cual, esa teoría tiene que ser resignificada al caso particular de una pequeña isla que era una dictadura de Fulgencio Batista precapitalista. Y entonces, eso, la revolución cubana irradia por lo menos como mínimo América Latina. Como mínimo América Latina. No solo porque el Che, una vez que triunfa en Cuba, se va para Argelia, se va para Nigeria, vuelve a Bolivia para hacer la revolución en la Argentina, y bueno, y lo matan en Bolivia, lo mata la CIA en Bolivia, pero fíjense, y quiero que ustedes grafiquen el impacto que tiene esto, la muerte del Che en Bolivia genera un impacto tan grande en los jóvenes que dicen, si este tipo, que eh, es el epicentro de la revolución, ¿no? O sea, ustedes piensen, y esto lo explico para los chicos más jóvenes, ahora se ve mucho menos las remeras con la foto del Che Guevara, pero los jóvenes llevaban en sus remeras hasta el día de hoy, y si van a alguna marcha van a encontrar, que van a encontrar muchas imágenes del Che Guevara, no solo en la Argentina, en el mundo, y en Cuba obviamente que es un héroe nacional, pero en el mundo aparece el ícono de este tipo, con el pelo largo, con barba, joven, y que no solo altruistamente, un argentino, de Argentina, era argentino, era rosarino, que se va a vivir a Córdoba, una cosa muy romántica, ¿no? Un argentino que rosarino, que estudia medicina y que con una motito así de porquerías empieza a visitar América Latina, se va a un leprosario, ve la pobreza en América Latina y a partir de ahí empieza a tener conciencia social y termina en Cuba con Fidel Castro haciendo una revolución en un barco que los terminan matando a todos y que solo quedan 14, o sea, una cuestión muy épica. Si estos jóvenes podían hacerlo, bueno, los jóvenes sentían que ahora tenían que tomar ese protagonismo y la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Y entonces empieza a penetrar fuertemente este socialismo de la década del 60 y del 70 en todos y cada uno de los países de América. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Como les digo, no es solo una cuestión eh, de América Latina, es el mundo. Estados Unidos, que es el lugar central en donde transcurre el capitalismo y donde quiere exportar el capitalismo en el mundo, les aparece contraculturalmente un grupo de jóvenes, también con pelo largo, con túnicas, que se van a vivir al campo, que en medio de la guerra de Vietnam se oponen en con todo esto que esto implica en Estados Unidos. Estados Unidos y su tradición bélica tan fuerte. Que los jóvenes se planten, incluso gente, digamos, artistas conocidos o deportistas conocidos, que se planten diciendo no vamos a ir a la guerra. Y los hippies yéndose de la ciudad
Dice, nosotros vamos a hacer el amor y no la guerra. Empiezan a luchar por sus derechos civiles, las mujeres con las luchas feministas. Aparece por primera vez la pastilla anticonceptiva como forma de cuidarse la mujer por sí misma y no depender del hombre. Y las mujeres y los jóvenes empiezan a tener un protagonismo en la médula del capitalismo en Estados Unidos con el hipismo, el rock que rompe fuertemente, musicalmente y tradicionalmente, a las viejas estructuras que existían desde Inglaterra los Beatles, desde Estados Unidos los Rolling Stones, primero censurados, subculturas, la bohemia, la explosión, digamos, de la posguerra mundial. Aparece un presidente joven en Estados Unidos como Kennedy, que terminan matándolo. Eh, Termina Estados Unidos con la renuncia más adelante de Richard Nixon. Es decir, la geopolítica de la posguerra tiene un montón de condimentos que son muy interesantes y que nos explican eh, un montón de movimientos políticos y también contraculturales, ¿sí? Desde la poesía, desde el cine, aparecen nuevos artistas jóvenes en donde rompen el lienzo, dejan de usar el lienzo y hacen expresiones en la calle de maneras muy osadas, desde instalaciones. Instalaciones son, no sé si ustedes son de ir a lugares de expresiones culturales, de artes visuales, pero instalación es un lugar donde no es un cuadro, sino son objetos que inclusive hasta vos podés formar parte de la obra. Vos al entrar en ese objeto, entras en la obra. Hasta podés modificarlo. Había inclusive una mujer, artista muy conocida, que ella agarraba con su cuerpo, se ponía con su cuerpo y la gente la pintaba a ella o le hacía lo que quería. Fue en toda una revolución porque el mundo se estaba revolucionando, los hippies, con la música ya eléctrica, con los... Profe, Sí, es verdad, porque yo he leído una vez que supuestamente todos estos movimientos, todo lo que había ocurrido durante el 60 y el 70, había sido financiado por la Unión Soviética durante la Guerra Fría con USA, sobre todo lo que son los movimientos de arte. bueno, eso siempre hay estas ideas de que hay alguien que la está elucubrando, ¿no? Como que hay alguien detrás siempre que arma absolutamente todo. La verdad que hoy, que ya pasó tanto tiempo, mira, los rusos y a los norteamericanos se le pueden echar la culpa a un montón de cosas, pero no sobre lo contracultural. No había manera, no había manera de controlar a estos pibes que hacían cualquier cosa, que eran inmanejables, eran incontrolables. O sea, de hecho, el hipismo no va en contra del capitalismo. Los tipos dicen, nada, nosotros queremos hacer nuestra vida independiente, vamos al campo, producimos lo que consumimos, vamos a los gustos y todas las familias desnudas, no queremos la sociedad de consumo, el rock. Más adelante en Inglaterra, con expresiones mucho más fuertes musicalmente, como el punk rock. Punk rock em, empieza con los Ramones en Estados Unidos y con los Sex Pistols, el primer disco de los Sex Pistols tapándole la boca a la reina que murió hace el año pasado. Ella era muy joven, obviamente. La explosión del punk rock en los 70, la idea de que los jóvenes se tenían que morir a los 33 años porque el mundo tenía que ser de adultos, de jóvenes. Es decir, y lo que significó, ahora les voy a contar, el mayo francés, la primavera de pueblos en Praga. No sé quién me preguntó eso, Yo, Ulises. Ulises. Porque si fuese Unión Soviética, ¿cómo, a donde lo leíste o quien te contó eso, cómo te explica la primavera de los pueblos en Praga? O sea, en Checoslovaquia, que era comunista, los jóvenes también se levantaron, año 1968.
sea, la primavera de los pueblos en Praga fue manifestaciones gigantes en Checoslovaquia, hoy se llama República Checa, Estado socialista, en enero de 1968, tras algunas reformas que hace el presidente Dušek, que fue era el secretario del Partido Comunista Checo, que eran miembros del Pacto de Varsovia, habíamos visto esto, el Pacto de Varsovia. Bueno, la primavera de los pueblos en Praga fue los estudiantes saliendo y diciendo que se termine con el comunismo. Profe, Sí, podemos decir que entonces el movimiento hippie, por decirlo así, fue una consecuencia a raíz de la guerra de Vietnam y las ideas de la idea de la libertad y la vida, que es lo que ellos conservaban. exactamente, exactamente, es eso, es eh, pensá que los primeros movimientos hippies, los tipos iban con una flor, por ahí, por eso el flower power, iban con una flor y las ponían en el tanque. O sea, una cosa medio romántica, ¿no? Media, Como eh, el video, no me acuerdo si era el video o una historia que había pasado de la manifestación armada, a la manifestación que había, y donde Estados Unidos puso soldados, o no me acuerdo si era policía armada, y le ponían las flores en los cañones. eso, eso. Obviamente todo esto está en Los Simpsons, ¿no? Pero, Ah, los Simpsons hace la parodia. sí, sí. Pero, por ejemplo, en Forrest Gump, la película Forrest Gump, ven todo esto, por ejemplo. O sea, el Forrest Gump forma parte de todos estos procesos. Que el mundo era un mundo de adultos, inclusive el mundo de consumo era de adultos. Por supuesto que después el sistema lo empezó a fagocitar a todo esto, ¿no? O sea, tanto los hippies, los hippies se hacían su propia estética y después aparecían en las tiendas de Nueva York los atuendos que habían hecho los El hippies. capitalismo, Eso el que era capitalismo hizo contracultural, parte, el perdón. capitalismo, el capitalismo usó parte de los hippies para obtener una remuneración. Lo hizo una moda, lo Exactamente. estableció. Lo mismo pasó con los punk, ¿eh? El punk pasó lo mismo. O sea, desde ser una expresión fortísima, yo no sé si ustedes han escuchado el punk o tienen idea de lo que se trata, Sex Pistol, o sea, tocan mal el bajo, tocan mal la guitarra, o sea, tocan mal, es una música fea, es una música que provoca, que en algunos casos tiene connotaciones, por ejemplo, en España, muy anarquista, con la Polla Record, donde eh, se ponían alfileres de gancho en la boca, se afeaban, usaban grandes crestas, para saludar al cantante se lo escupía, no se lo aplaudía. O sea, era realmente contracultural. Bueno, esos en las tiendas de Londres lo mismo, empiezas a vender cosas de los hippies como si fuese una moda, de los punks. Creo que acá los punks también tuvieron un conflicto con los que eran neonazis, ¿no? Acá en Argentina, me parece, durante Bueno, los 90. bueno, sí, sí, porque en realidad el punk en la Argentina viene con los Violadores. Fue la primera banda punk de la Argentina. Eh, los Violadores con Piltrafa, que tienen problemas obviamente en la dictadura, empieza a fines de los 80. Cuando viene la explosión democrática aparece, pero aparece toda una oleada dentro del punk que son los skinhead que existen en todo el mundo. O sea, por un lado está el punk tradicional y por otro lado están los skinhead, que son los cabezas rapadas. No usan en general crestas, sino son neonazis, como vos decís, andan con palos pegándole a los indigentes y a los judíos. Sí, sí, hay toda una vertiente ahí de- del punk. Una de las mejores bandas que habla sobre esto, sobre la revolución que hubo en contra del Estado, fue Black Sabbath. No sé si Bueno, Black Sabbath conocí Osbourne. sí, sí es heavy metal, Black Sabbath es heavy metal. Hay algunos temas que son contra el Estado, pero sí, sí, Black Sabbath, pero no eran anarquistas. O sea, sí, sí el punk claramente, en su gran mayoría, tanto Sex Pistols, que quería terminar con la monarquía,
y con esto muy fuerte. O sea, piensen que la década del 60 era una época, hasta ese momento, muy pacata. O sea, que en un disco, de hecho estuvo prohibido el disco amarillo, decía no rompan las bolas, llegaron los Sex Pistols y con con una, no me sale el nombre de le pusieron no un bozal a la reina, sino un cierre tenía en la boca. Ah, Eh, habían tocado el tema en el río, uno de los ríos famosos de Inglaterra, que pasaba por el frente del castillo, no me acuerdo cómo se llama. sí, bueno, y anarquía en el Reino Unido. O sea, su tema más conocido es anarquía en el Reino Unido. Entonces, de vuelta ante tu acotación sobre cuánto la Unión Soviética, yo te diría, oh, eso era posible, porque recuerden siempre que la Guerra Fría les servía a los dos para decir Estados Unidos, ah, los hippies estos son comunistas, ah, todos eran comunistas. Y para el otro bando también. O sea, cualquier manifestación que había eran capitalistas, querían ser pro-yanquis. Entonces a los dos les servía eso, porque les seguiría tener enemigos. Siempre la política, había un autor llamado Carl Schmitt que dice que la política es construir enemigos. Si no existe, los construimos igual porque necesito un enemigo para lograr identidad. Y mucho más en esto. A los dos, al capitalismo le servía muchísimo tener al comunismo como antedero. Y al comunismo le sirve muchísimo. De hecho, Estados Unidos tiene un problema cuando cae la Unión Soviética, porque no tiene enemigos. Entonces tiene que construirlo. Y entonces empieza a decir, ah, no, el problema ahora es Medio Oriente, son los turcos, Bin Laden, los terroristas, ahora China. Siempre necesita algún alter ego. Pero no porque sea Estados Unidos, porque son malos ni nada por el estilo, sino porque cualquiera, o sea, lo mismo le pasaba cuando España era contra Portugal. Siempre la construcción de la otredad de un otro como enemigo, siempre eso sirve, ¿no? O sea, piensen en la política hasta casera. Si gana aquello, va a pasar esto, va a pasar lo peor del mundo, nos quedamos sin Argentina. Si gana nosotros, siempre con antinomias. Entonces, hable de la Revolución Cubana como revolución de tipo socialista en el corazón de América Central, cerca de Estados Unidos. Del hipismo, como expresión del hipismo y el rock en general, como una expresión contracultural, y la música, la nueva conformación de los cuerpos, qué hacían con el cuerpo, empiezan a verse desnudos, cosa que no era posible hasta la década del 60. Los hombres empiezan, y empieza con el hipismo también, a usar colores. Antes el mundo era, o sea, los hombres usaban ropa negra o gris, y obviamente no el pelo largo. Eh, las mujeres polleras cortas, es decir, cambia el estilo de vida, empieza, esto es lo contracultural. Algunos con reminiscencia, inclusive, fíjate, esto de vuelta de tu pregunta, porque me pareció interesante esto, che, no será, yo lo vi que era Unión Soviética. Los Beatles en algún momento se van a India y empiezan a combinar su filosofía rock con el hipismo, con yoga, con el esoterismo, y entonces John Lennon, en medio de una guerra, está en una cama haciendo huelga de hambre en contra de la guerra, y se fueron en algún momento todos a India a hacer experiencias espirituales y a consumir drogas nuevas para inspirarse, pero también para generar un nuevo mundo. O sea, es un mundo que vamos a ver, porque tiene un contenido muy fuerte, eh, es para un mundo como el de hoy, es inexplicable. O sea, no tendríamos que trasladarnos, tratar de situarnos, como siempre en la historia, situarnos en tiempo y espacio para poder más o menos entender de qué se trata todo esto. Parecía en algunos casos muy romántico, en otros casos se jugaban la vida, los que eran jóvenes revolucionarios que llevaban fusiles,
se les fue la vida, murieron muchos en búsqueda de la ida hacia el socialismo, ¿no? El inicio de las drogas emergentes en las clases medias, la explosión del consumo de la marihuana de estos hippies que iban al campo, pero también de alucinógenos para tratar de salirse de esa realidad que no les gustaba. Y por supuesto, en el caso particular de la guerra de Vietnam, tuvo un impacto muy grande porque, como les decía, muchos jóvenes se opusieron y no querían ir a la guerra, pero no por morir, sino porque empezaba a haber una cultura por la paz mundial. Y esto sucede en los lugares más extraños. En Australia también empieza el hipismo, donde le hacen juicio a los jóvenes por obscenidad en la vía pública, porque empezaban a hacer música psicodélica y todos en las playas desnudos, y bueno, empiezan a tener problemas. Acá el rock comienza de una manera un poco naif con Sandro, pero después, cuando empieza eh, Pedro y Pablo, Arcoiris, que son los primeros grupos así de La Máquina de Hacer Pájaros. Empieza el rock también con una psicodelia. El caso de Pedro y Pablo mucho más comprometido, en la Marcha de la Bronca, en contra de la dictadura, que obviamente al principio, época Onganía, 1966, llega Onganía con lo que es la doctrina de seguridad nacional, que ya les voy a contar de qué se trata. Se perseguían a los jóvenes rockeros con pelo largo, les cortaban los pelos, las barbas, presos, empiezan a golpearlos. eh, y después el rock nacional va a estar prácticamente prohibido hasta la Guerra de Malvinas del 82, donde empieza la explosión del rock nacional, porque cuando empieza la Guerra de Malvinas se prohíbe el rock en inglés y entonces la música en inglés, entonces empiezan a buscar las discográficas de todos lados, música que esté en castellano, porque estaba prohibido pasar en las radios música en inglés, y ahí se vino los Barrock y la explosión del rock nacional, ¿no? Pero bueno, empiezan entonces derechos, como decía recién Ulises, creo, libertad de expresión, los movimientos de libertad de expresión, de libertades individuales, de los nuevos derechos civiles, de derechos hasta ecológicos se empiezan a plantear, las ideas de la nueva izquierda, y también en el caso de un hecho también muy emblemático, y ahí me meto en otro tema. Hemos hablado entonces de la nos quedan 3 minutitos. Vamos a volver cuando se corte, volvemos con el mismo link. Entre los cientos de movimientos que hay a nivel mundial, empieza también como hito que va a marcar la historia europea, pero también la historia mundial, el Mayo francés, ¿no? 1968, estudiantes con un De Gaulle era el primer ministro francés, uno de los primeros ministros más importantes, pero también ahí los estudiantes universitarios empezaron a, ya no una revolución de tipo tradicional, sino una revolución desde la cabeza. La psicología, Jean-Paul Sartre, Pierre Bourdieu, Foucault, empieza a cuestionar la liberación no solo de vías revolucionarias armadas ante un Estado, sino dice la revolución empieza primero por adentro. Y entonces el Mayo francés, una gran expresión de estudiantes, originariamente de estudiantes. ¿Por qué digo originariamente? Porque era originariamente de estudiantes universitarios, pero después se suman los obreros. Pero ahí estudiantes de toda Europa van a escucharlo a Jean-Paul Sartre, a uno de los tipos de referencia para tratar de repensarse y cómo pensar la libertad, no desde las normas y desde el Estado. Por eso Foucault, ustedes estudian Derecho, les recomiendo fuertemente, cuando venga
las vacaciones, ahora de invierno, de verano, leer el libro de Foucault, Vigilar y Castigar, que habla sobre derecho penal. Sobre derecho penal. Pero eso de derecho penal desde un lugar bien interesante. Foucault escribe un montón de cosas. Pero escribe historia de la sexualidad, historia de la locura y vigilar y castigar. Y en las tres analiza feudalismo, absolutismo y capitalismo y cómo eso impacta en a quién se les dice delincuentes, a quién se les dice delincuentes y qué hacer con ellos. A quién se les dice locos y qué hacer con ellos. ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos y qué hacemos con el cuerpo ajeno? Foucault era muy joven, es el sucesor de Jean-Paul Sartre de Francia, y escribe un libro de microfísica del poder. Dice, el poder no está en el Estado, el poder está en todos nosotros, y todos nosotros nos controlamos unos con otros. Entonces, ese Mayo francés también se convierte en un faro del mundo, a punto tal de que Mayo francés tiene impacto en todo el mundo, en Alemania, en Suiza, en México y en la Argentina. El cordobazo en Argentina tiene de alguna manera inspiración en ese Mayo francés. Los poetas empiezan a tomar las calles empiezan a tener grafitis de cosas muy ingeniosas. La poesía toma las calles, la filosofía y la psicología toma las calles y empieza a repensarse esas sociedades de consumo. Entonces tenemos primavera de los pueblos en